En 2017, un joven de 24 años grabó el primer episodio de su podcast en solitario, dentro de su cuarto, con un micrófono de $100 y editando en GarageBand. Lo escucharon entre 40 y 50 personas. 8 años después, ese podcast tiene 1.000 millones de reproducciones en YouTube, más de 13 millones de suscriptores y la empresa que lo contiene fue valorada en $425 millones. Entonces, a desarrollar, pues justamente que la gente, la audiencia conozca la historia de Steven Bartlett, quien nació en Botswana en 1992, creció en Plymouth, fue expulsado del colegio por baja asistencia, se inscribió posteriormente en la Universidad de Manchester y abandonó después de una sola clase. Su primer emprendimiento, Wallpark, un tablón digital para estudiantes, que era como una especie como de Facebook, lo que logré entender, al final nunca escaló. Oye, y de ahí, por ejemplo, al ser dropout de universidad y intentar su primer emprendimiento que fracasó, ¿cómo llegó a tener una empresa de más de $400 millones? Sí, la típica historia, ¿no? Del emprendedor que no le iba bien en la escuela. O sea, la realidad es que fue paso a paso, o sea, apenas un año después, en el 2014, a los 21 años, cofundó Social Chain, una agencia de marketing en redes sociales. Su primer cliente fue un videojuego. 5 años después, Social Chain se fusionó con una empresa alemana y se listó en bolsa con una evaluación inicial de más de $200 millones. Bartlett renunció como co-CEO en el 2020. 2 meses antes de renunciar, en septiembre del 2017, había lanzado los primeros episodios de The Diary of a CEO. Los primeros 5, como ya te había mencionado, fueron monólogos. El sexto fue una entrevista y ya de ahí ya no cambió el formato y no dejó de producir. Y para poner un dato, Steven Bartlett menciona que los primeros oyentes fueron entre 40 y 50 personas. Al día de hoy, más de 13 millones de suscriptores en YouTube, 70 millones de descargas mensuales en plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts y demás, y más de 820 episodios publicados. En el año 2025 fue el podcast de negocios más popular en Spotify a nivel global. Ahora, la decisión que viene a resaltar más aquí es esta que tomó él y algunos otros podcasters en el año del 2019, que fue en cuanto al formato de entrega de los podcasts, que hasta ese momento pues todos conocíamos únicamente como audio, ya que él decidió pasarse y pivotarse a la parte del video first y empezar a publicar sus entrevistas en YouTube. Esto pues siguiendo su filosofía de distribución abierta, multiplataforma, sin ningún tipo de exclusividad. Esta decisión es lo que después le permitió rechazar la oferta que ya me había mencionado de 100 millones por parte de una de esas plataformas de streaming.